Cristian Zurita, quien lo reemplazará en la candidatura presidencial. El día de ayer, a través de un video, denunció que en abril pasado Villavicencio puso una denuncia en contra de asambleístas que en ese entonces estaban en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que dijo. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es, ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. Así es, pero esta no es la única amenaza que habría recibido Fernando Villavicencio en vida. En sus últimas entrevistas, él acusaba a líderes de bandas criminales como alias Fito. Escuchemos y recordemos una de sus últimas declaraciones. Tienen el perfil, la foto de Fito, uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada, recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo, estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Para la familia de Fernando Villavicencio, el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido. Sin embargo, jurídicamente esto no sería considerado como un crimen de Estado. Lautaro Andrade nos explica las diferencias. Fue precisamente en esta calle donde Fernando Villavicencio perdió la vida, y su muerte ha generado una serie de comentarios sobre en quiénes deberían caer las responsabilidades. Hay quienes mencionan que esto es un crimen de Estado. Sin embargo, para entender bien ese término, escuchemos de qué se trata y cuáles son sus condiciones. Los crímenes de Estado tienen que ser ejercidos a través de las autoridades, a través de un gobierno en contra de una persona o de ciertas personas o cierto grupo de personas. Para entenderlo de manera más sencilla, vamos con ejemplos. La persecución que tuvieron los judíos en la Alemania nazi, o la persecución que tienen algunas personas referentes en el ámbito nacional por sus pensamientos. Y claro, lo que hace el Estado es tratar de acallarlas, tratar de demostrar su superioridad, haciendo acciones culpables, cometiendo delitos en contra de estas personas, desapariciones forzadas, migraciones forzadas, todo lo que vivimos, por ejemplo, en una dictadura, son considerados como crímenes de Estado. En el Ecuador hay antecedentes, como el caso de los hermanos Restrepo, porque la policía fue lo que desapareció. La policía decidió esconder qué es lo que pasó con los chicos Restrepo. Mientras que en el caso de Villavicencio, desde el gobierno aseguran que no hay motivos para calificarlo como crimen de Estado. Creo que sí es un crimen político por lo que él representaba, lo cual es sumamente grave, pero no es crimen de Estado. El crimen de Estado es cuando de forma sostenida la autorización, el involucramiento es del Estado en la orden de asesinar a alguien, cuando nosotros hemos sido los más preocupados al respecto, ¿no? Sin embargo, para la familia del presidenciable, según su abogado, las causas para calificarlo así son que no se haya prestado las facilidades de un vehículo que cumpla con las seguridades que determinan la ley, que lo hayan sacado por otro sitio, que lo hayan expuesto. Realmente todo eso se configura para que hay multiplicidad de delitos. En criterio del penalista Carlos Soria, lo que sí hay es una responsabilidad estatal a través de la Policía Nacional. Porque era quien era la adecuada a su seguridad, quien tendría que responder por su seguridad. Sí, en mi criterio creo que sí, pero para nada un crimen de Estado.
Familiares, simpatizantes, analistas coinciden que si algo faltó en este punto de la ciudad era mayor protección policial. Pero ¿quién dio la orden para apagar la vida de Villavicencio? Es algo que hasta el momento se desconoce y solamente las investigaciones lo podrán determinar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Esa era la calle donde fue asesinado Fernando Villavicencio, aquí en el norte de Quito. Bueno, entonces, por un lado ya sabemos que crimen de Estado es cuando un gobierno da la orden. Irresponsabilidad estatal es cuando hubo negligencias y se produjo un delito. Pero lo cierto es que en este caso en particular, todavía podría considerarse crimen de Estado si la justicia, mediante sus investigaciones, determina que sí hubo una participación directa de la policía, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Por eso en esto dicen jurídicamente no hay que calificarlo de esa manera particular todavía. Bueno, y la Policía Nacional, a través de un comunicado, detalló lo que ya se conocía del crimen en contra de Fernando Villavicencio. Asegura que un grupo armado, compuesto por más de 7 personas, provistas de armas cortas, largas, explosivos también, atacaron desde diferentes lugares al candidato y a su equipo de seguridad, formado por policías en servicio activo. En este comunicado que ya lo estamos viendo en pantalla, bastante largo por cierto, dicen que producto de ese ataque 3 policías resultaron heridos por arma de fuego. Además, reiteran que el FBI ya se encuentra en la ciudad de Quito desde el pasado sábado para investigación. El mando institucional ha dispuesto además que se realice un informe técnico de los procedimientos adoptados en la protección. Finalmente, rechazan que se establezcan conclusiones sobre los hechos que están bajo investigación, de acuerdo a lo que ha establecido la policía en ese comunicado. Lo que sí es verdad es que en las últimas horas también hemos podido ver los testimonios de las personas de seguridad que estaban encargadas y los más cercanos a Fernando Villavicencio, que por ejemplo, ellos también cuestionan el hecho de que de los 4 policías que les eran asignados, tampoco tenían los policías los chalecos antibalas, contaban solamente con un arma de dotación y cuando salían en franco, pues se quedaban solamente con 2 policías. Esto es lo que ha mencionado uno de sus amigos más cercanos y quien de hecho era su chofer también, era el que tenía que llegar y que ha mencionado que él estaba a 2 minutos manejando la camioneta blindada del lugar antes de que veíamos donde estaba Lautaro, justamente donde se produjo el asesinato, pero que fue una cuestión del el tráfico que le había desviado, por eso no alcanzó a llegar y esa camioneta había sido prestada por un empresario guayaquileño porque la Policía Nacional no había entregado la camioneta blindada a Villavicencio pese al nivel de amenaza que tenía.